Avanza. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Vamos a orar, vamos a entrar en algunos pensamientos que creo que son ministeriales, muy necesarios para este jueves ministerial, ¿verdad? Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que envíes un espíritu de revelación, Señor, de tal manera que podamos entender tu propósito, tu pensamiento, tu palabra. Concédenoslo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Una vez más te lo solicitamos, Señor. Esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral tan necesaria para equipar nuestras vidas y por edificar tu cuerpo bendito, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias, Padre, te damos las gracias, Hijo, y te damos las gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero decirle, hermano, que ayer empecé a dar una serie respecto a la luz, muy importante, creo yo. Le llamamos la evolución de la luz. La evolución de la luz. No es eso de lo que voy a hablar ahorita, pero quiero que usted esté empapado y entonces consiga el material. Solamente dimos la primera parte en donde yo le estoy explicando a los hermanos que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y el atrio es los iluminados, el lugar santo los portadores de la luz, y en el lugar santísimo los que se convierten ellos mismos en luz. Recordando que el Señor Jesucristo, ese fue el llamado que hizo en Mateo cuando dijo: vosotros sois la luz, ¿verdad? Pero cuando Él empezó, Él dijo: yo soy la luz. Entonces los que andaban con Él estaban siendo iluminados, ¿verdad? Entonces es bien importante que lo vaya consiguiendo. Hoy quisiera platicar algo tal vez muy sencillo, muy básico, pero muy importante, creo yo, hermano. Me recuerdo, y no se me va a olvidar, aquí estuvo un salmista muy famoso predicando un día domingo hace ya muchos años, y pues él venía a salmear, ¿verdad? Pero yo lo invité a predicar porque también es pastor. Y me recuerdo que él contó una anécdota de un equipo de fútbol americano que le estaba yendo como en feria, más o menos como le fue al River allá en Argentina, ¿verdad? Y entonces ya estaba por desaparecer de veras de las grandes ligas, por decirlo así. No sé si de esa manera le dicen ellos al fútbol americano. Y entonces contrataron a un entrenador. Y ese entrenador llegó, pues todos eran futbolistas profesionales, y les dijo: bueno, vamos a empezar desde el principio. Entonces agarró una pelota de fútbol y dijo: esto es una pelota de fútbol. Y entonces todos se rieron, pues todos eran pues profesionales. Y él les dijo: no es broma, vamos a empezar por esto. Y les empezó a describir por qué tenía esa forma, no redonda, sino que como ovalada, cómo se hacía, y empezó por lo básico, y ese año campeonizaron. Me llamó mucho la atención, él lo puso con fechas, con datos y todo. Creo yo que en un paralelismo, sin insultar, pues, pero en un paralelismo, todos los que estamos acá de alguna manera somos profesionales en la Biblia. Tal vez no profesionales del púlpito, pero usted como pastor sabe cuántos libros tiene la Biblia. Ya varios hermanos que han ido a pedir visa y dicen que son pastores, lo que le han preguntado, por lo menos a 3 de ellos que me recuerdo, el cuate que los está entrevistando, es: ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Y los hermanos se lanzan ahí, pues dicen que creo que Jeremías, Abdías y no sé cuál otro, ¿verdad?
Se supone que nosotros en eso vivimos, ¿verdad? Pero a veces se nos olvidan cosas que son muy básicas y que son muy sencillas y que son de cajón, ¿verdad? Pero que si quitamos eso, no vamos a poder hacer bien la tarea. Entonces, viendo me pasó una cosa bien simpática, porque ahora que iba para Estados Unidos, hermano, como que saber cuántos aviones aterrizaron al mismo tiempo, era una cola gigantesca. Y yo estaba en la cola y, ¿verdad? Y ahí no se puede hablar por teléfono, hasta me da pena agarrar el teléfono para chequear algo, porque se lo pueden decomisar a uno. No se puede hacer nada. Y entonces me acercó un hermano que yo no lo conocía y me regaló un Nuevo Testamento de los Gedeones. No sé si para evangelizarme o qué, pero me lo dio. Entonces me puse a leerlo, aquí a letritas, saqué mis lentes de Yepeto y empecé a leerlos. Y hubo un texto que lo he leído muchas veces, pero que ese día me impactó. Y yo dije, yo tengo que conversar esto con mis hermanos. Lo tengo que conversar, esto es básico, esta es la pelota de fútbol, dije yo, ¿verdad? Y entonces yo le puse a este tema, y ahorita le voy a mencionar el versículo, le puse los inicios ministeriales. ¿Por qué le puse así? Porque, mire hermano, no cabe duda que puede ser que muchos de nosotros hayamos empezado mal algo, pero en el camino Dios lo haya solventado. Y eso es bíblico, porque la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Dando a entender con esto que puede ser que nuestras veredas hayan estado torcidas, y al encomendarnos completamente a Él y confiar completamente en Él, Él enderece nuestro caminar, ¿verdad? Por lo menos yo le he contado muchas veces que en el caso ministerial, en el caso matrimonial, yo no empecé con todas las de ley, pero el Señor me fue enderezando mis caminos. Y gracias a Dios, ahora pues tengo 37 años de estar felizmente casado, ¿verdad? Y eso para mí es un milagro, sinceramente, sobre todo en este mundo tan inmundo, ¿verdad? Es un milagro, y si alguna gloria se le debe, pues es a Dios, porque Él hizo todo. Entonces, en el ámbito ministerial, puede ser que no hayamos empezado bien. Puede ser que teníamos un anhelo profundo y todo lo que usted quiera, pero no empezamos bien. Entonces hay que hacer una especie de reingeniería, pero primero en nuestra mente, ¿verdad? Para ver cómo está nuestra situación. Entonces, para eso hay que ir al génesis de nuestra vida ministerial. Entonces, leyendo este versículo de Mateo capítulo 4, verso 17, dice, esto fue lo que a mí me impresionó. Porque dice, desde entonces, Jesús comenzó a predicar. Pero me llamó la atención porque no fue antes. Es decir, a partir de ese momento, Jesús empezó a predicar. Entonces, cuando lo vi, dije, wow, el Señor ya había pasado 4 capítulos con 16 versículos del libro de Mateo y no había empezado a predicar. Y era el Señor. Y entonces, aunque ya me había leído todos los demás capítulos, regresé a ver qué había pasado en su vida para decir después, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Y entonces aquí yo tendría que hacer un alto y preguntarme a mí mismo, ¿desde cuándo empecé yo a predicar? Y no puedo aguantarme la tentación de preguntarle a usted también, ¿desde cuándo empezó usted a predicar? Porque alguno me podrá decir, oh no hermano, yo empecé a predicar, decía la abuelita, y yo empecé a predicar a los 2 meses de convertido. Y entonces te diría, no empezaste bien.
Hermano, fíjese que yo empecé a predicar, y esa es otra cosa, que no es lo mismo empezar a predicar que empezar el ministerio al que Dios nos ha llamado. Porque uno pudo haber empezado a predicar, que le dieron un tirito por ahí, una escuela dominical, que lo pusieron en el parque a hablar del Señor, que lo pusieron a hacer un montón de cosas, pero sin fluir en un ministerio específico. Entonces, cuando yo veo acá, ¿cuándo fue que el Señor comenzó a predicar? ¿Qué requisitos cumplió el Señor para empezar a predicar? ¿Y qué hizo después de predicar? Hermano, me sentí impresionado. Y ahora, déjeme decirle por qué. Todavía no quiero acusar a nadie ni nada, pero cuando entendí esto, me di cuenta por qué hay tanto ministro caído. Que empezaron a predicar y les empezó a crecer la iglesia. Les empezó a crecer como, hermano, como Dios es el que da el crecimiento. Ellos empezaron a regar la semilla y realmente empezó a crecer todo. Pero ellos no habían crecido en su carácter y medio fluyeron en su don, y el don les ayudó a que crecieran. Pero tenía que haberse llenado requisitos anteriores. ¿Cuándo empezó a predicar Jesús? ¿Cuándo empecé a predicar yo? ¿Cuándo empezó a predicar usted? Vamos a nuestros orígenes con humildad y miremos cómo el Señor empezó. Aquí está Juan el Bautista. Para empezar, Juan el Bautista empezó antes que el Señor. ¿Va? Miremoslo de esta manera. Juan el Bautista empezó antes que el Señor. Ananías empezó antes que Pablo. Pedro y todos los que tenían fama de ser columna empezaron antes que el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, aquí es otra cosa. No cuenta tanto, hermano, no cuenta tanto el tiempo de antigüedad que uno pueda tener, como caer exactamente en el propósito y tiempo de Dios. Porque de lo contrario, hermano, yo tenía una persona que estaba bajo esta cobertura y que le decía a los muchachos, yo ni siquiera sabía, él me vino a pedir cobertura, yo le dije que estaba bueno, y cuando iba de los nuestros a ministrar a su iglesia, él empezaba a decir, yo empecé a ser pastor antes que Sergio, yo soy más grande de edad que Sergio, yo empecé a ser apóstol antes que Sergio, y venían los hermanos y me lo decían, y entonces decía, pero entonces ¿para qué vino a pedirme cobertura? Porque lo que estaba diciendo él era, realmente aquel que debería cubrir soy yo y no aquel, pero yo no fui a buscarlo, yo empecé el ministerio cuando Dios me llamó. Pero ¿por qué suceden todas estas cosas? Juan el Bautista empezó antes que el Señor, pero su ministerio era bien complicado. Miremos lo que dice acá. Acudía entonces a él Jerusalén. Toda Jerusalén, era un ministerio próspero. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Y yo quiero que paremos aquí un momentito, hermano. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados? Ahora, cuando usted fue bautizado, aquí entre nos, cuando usted fue bautizado, usted ya estando en el agua empezó a decir, yo me arrepiento porque yo fui un desventurado, yo hice esto, aquello, confieso que hice aquello, confieso que fumaba el puro, la oración del puro, pues, confieso, seguramente no había ni tiempo, esto era toda Judea y todos confesaban sus pecados. Habían algunos que no lo confesaban. Y a esos Juan los trataba muy fuertemente porque le decía generación de víboras.
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces habían dos grupos, unos que llegaban arrepentidos, porque el espíritu de arrepentimiento era sobrecogedor en ese momento, se metían al agua, pero ellos confesaban: yo confieso tal y tal y tal cosa, yo confieso tal y tal otra, y ¡bum!, se metían al agua, y entonces ya venían a una nueva dimensión en su vida espiritual. Todavía no estoy hablando de Jesús. Ahí todavía no ha empezado a predicar Jesús. Y entonces, de repente, en esa situación están bautizándose y confesando sus pecados, cuando aparece en el verso 3 del 15 Jesús. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Pero ¿por qué Juan se friqueó tanto cuando vio al Señor Jesucristo? ¿Por qué? La razón es muy sencilla: porque todos confesaban sus pecados cuando se estaban bautizando, y los que no confesaban era una generación de víboras. Y ahora tiene a uno que no tiene pecado y tampoco es de esa generación. Te metió en un lío, Juan. Pero porque mire pues, ya todos daban por sentado que el que se metía ahí era de los dos grupos. Lo oyeran o no lo oyeran, todos los que habían pasado decían: aquel está confesando sus pecados. Y entonces cuando Juan está hablando con Jesús, que no tienen micrófono ahí, cuando Juan está hablando con Jesús, los que están de aquí a 10 metros y lo miran que están hablando: no, yo no, tú me tienes que bautizar a mí. No, bautízame, es necesario que cumplamos toda justicia. No, pero es que tú eres alguien superior. No, pero me tienes. Mientras ellos están viendo eso sin oírlo, ¿qué estarán pensando? Que está confesando sus pecados. Y Jesús sabe que ellos están pensando eso, y también sabe que él no tiene pecado, porque la Biblia dice claramente que entonces parecían nosotros, pues, sin pecado. Y tampoco dijo: muchacha, no estoy confesando mis pecados, ¿ok? Porque no tengo. Están arguyendo ahí los dos, y le dicen: es necesario cumplir toda justicia, es necesario hacer esto. Déjeme parafrasearlo. ¿Por qué? Bueno, es que yo tengo que hacer una obra gigantesca, grande. Y en el capítulo 4, verso 17, tengo que empezar a predicar. Y no puedo empezar a predicar si no hago esto. Santo Dios. Santo Dios. Si no cumplo la justicia, mire, aquí hay tres cosas. Si no cumplo la justicia, si no me bautizo en agua, y si no me humillo, no puedo empezar a predicar. ¿Cuál es el descalabro del ministerio en este tiempo? Que nadie se quiere humillar. Todo el mundo quiere ser el hiper requete contra mega ultra galáctico apóstol de todos los tiempos, y que lo miren en todo el mundo, y tener incluso su propio ministerio. A mí me da pena incluso, hermano, que estamos cubriendo ministerios. Claro, algunos ya llegan conformados a pedir cobertura, y yo no alego en nada, pero a veces yo llego a visitar algunas iglesias, hermano, que sinceramente el Señor los está bendiciendo como los bendice a usted y me bendice a mí, pero que es casi una semilla, y ponen ahí, están con nosotros, ponen ministerio no sé qué, como un ministerio dentro de otro ministerio, como una iglesia dentro de otra iglesia.
Entonces yo no tengo problema. Si le quiere poner hiper, mega, ultra, ministerio, etcétera, que le ponga, no hay problema. Pero digo yo, ¿y qué hay en su corazón? ¿Sabe qué es lo que hay en su corazón? En ese corazón, una proyección personal. Eso es lo que hay. Una proyección personal, hermano. Y con proyecciones personales no se puede hacer nada en la obra. Pero si hasta Argentina le ha ido como en feria en la Copa América, hermano, porque por individualidades. Porque yo creo que lo primero que tenemos que tener es, bueno, estas tres cosas que le digo, cumplir tu justicia. Humillarnos. ¿No dice la Biblia eso, pues, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice. ¿Acaso no te ha mostrado Dios lo que Él quiere? Dice. Y dentro de las cosas que pone es que nos humillemos delante de Él. Wow. Y Jesús empezó a predicar. Pero antes de empezar a predicar cumplió tres cosas ahí, solo en esos versículos que le acabo de leer. Justicia. No podemos ser injustos. Hermanos amados, disculpen. Si vamos a ir a predicar y lo queremos hacer en el orden de Dios, para oír aquel día la palabra extraordinaria, mi siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Disculpe, no podemos vivir en base a la injusticia. No y no. Tenemos que cumplir la justicia. Otra cosa. Bueno, esto es muy básico. Pero si ni siquiera se ha bautizado en agua. Si no se ha bautizado en agua, bueno, esto tiene otras implicaciones. Porque bautismo en agua, usted sabe, mire pues, le voy a decir. Yo sé que usted como pastor tiene asociaciones en su mente de palabras espirituales, ¿verdad? Así como le he contado que cuando le hacen ese examen psicológico para dar chance, que le dicen agua, y uno dice sed, vaso. Entonces, ahora vengo yo y le digo a usted, bautismo en agua. Salvación, dice hermano. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Bautismo en el Espíritu Santo. Salvación, dijo el hermano. Ok, vuelvo otra vez. Bautismo en agua. Ya está bien lo que acaban de decir. No digo que no. Bautismo en agua. Resurrección. Va. Bautismo en agua. Obediencia. Otra vez, bautismo en agua. Sepultar al viejo hombre. Otra vez, bautismo en agua. Otra vez, bautismo en agua. Salir de Egipto. Ok. Bautismo en agua, para mí, significa todo eso que ustedes dijeron. Pero significa algo más. Por lo cual nosotros no tenemos derecho a negarle el mismo a ninguna oveja. Y el bautismo en agua es la primera administración que uno recibe para liberación. Porque cuando uno sale de Egipto y no ha cruzado el Mar Rojo, todavía está en el territorio de Faraón. Pero cuando, según 1 Corintios 10, se atraviesa el Mar Rojo en el bautismo, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube, en el mar, y atraviesan el Mar Rojo, están siendo bautizados en agua, están siendo liberados por primera vez. Ahí es donde echan al caballo y al jinete en el mar. Entonces, lo que le estoy tratando de decir con estas asociaciones que estamos haciendo de ideas es que no debería un ministro que no ha sido liberado de demonios, no debería estar ministrando. Aunque tenga ministerio,
Aunque tenga llamamiento, pero es que, óigame lo que le estoy diciendo. Mucha gente me estará hablando y dice, hermano, pero si eso es muy obvio. Y Abraham, pues, ay, hermano. Estaba platicando con un hermano, amado, que se había desmoronado estrepitosamente. Entonces estamos platicando y le digo, hermano, tú tienes que comprender, no te vas a ofender, pero tienes que comprenderle que para tú haber hecho lo que hiciste, estás endemoniado. Sí, me dijo. Necesitas ser liberado. Sí, me dijo. Ok, le digo, entonces vamos al proceso de liberación. ¿Y cuándo empiezo a predicar? No, un momento. En el 4:17 empezás a predicar. Mire, de ahora en adelante, digámosle así a toda la gente. ¿Y cuándo empiezo a predicar? 4:17, dile. Y entonces me dijo, bueno, sí, ¿verdad, hermano? Sí, hay que echarte fuera a los chamucos, hermano. Mire, déjeme explicarle esto. De plano, que el adulterio es motivado por espíritus inmundos, pero empieza en la carne. Porque no hay un buen diablo si no hay buen rochoy. Entonces, miremoslo de esta manera. Allá afuera es carne. Es decir, la chica se viste de una manera provocativa, tienen un lenguaje doble, bromas, fiestas, carne. Y los dos están ahí tirando líneas y ¡pum! De repente caen, pero fue carne, ellos lo tenían en su carne. Pero en la iglesia no solo es carne, en la iglesia es más espíritus. Entonces, cuando hablamos de bautismo en agua, hablamos de la primera administración. Entonces, aquí lo primero que tendríamos que preguntar es, ¿cuándo fue la última vez que te ministraste? ¿Qué obsesiones y qué pensamientos son los que han estado, con los que has estado batallando en tus noches negras y pesadas? ¿Cuáles son los sueños que te agobian y tus pesadillas? No, yo no te estoy diciendo que pecaste, solamente te estoy diciendo que la Biblia dice que hay que despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces no es lo mismo peso que pecado. Y puede ser, hermano, que hermano, si uno se puede oxidar en el ejercicio del ministerio. Se puede poner pilas para predicar y volver a predicar y volver a predicar y otra vez volver a predicar. Y leer y sacar un tema y otro. Pero el problema es que deberíamos de estar haciendo un ejercicio constante de limpieza nuestra. ¿Será que nos estamos limpiando? ¿Será que nos estamos bañando? O ya lo alcanzamos todo. Como usted ya se ministró, hoy ya me ministré. Usted ya es lleno del Espíritu Santo. Hoy hablé en lenguas hace 15 años, hermano. Sí, pero eso tiene que volverse a llenar. Es un proceso continuo, por el amor de Dios, hermanos. 3 cosas. Y aquí no tiene la vida, como diría aquel, sino que 3 cosas. Justicia.
Bautismo en agua, que vendría a ser igual a la primera administración. Y el otro, la humildad. Mire, hermano, volvamos otra vez a la carga. ¿Qué procesos va usted? Yo hasta ahora más o menos medio logro entender algunas cosas que me pasaron, hermano, y espero que usted pues las entienda perfectamente lo que a usted le ha pasado. Pero déjeme contarle. ¿Cómo es eso que yo estuve esperando 10 años a que me llamaran al ministerio? A predicar. 10 años. Oyendo, leyendo, aprendiendo, preguntando, apuntando, gimiendo, esperando, llorando, siendo perfeccionado para esa tarea y no me llamaba, el Señor no me llamaba. Pero ahora que yo hago un recuento de todas aquellas cosas, me doy cuenta que lo que pasó en ese periodo fueron constantes liberaciones en mi vida. Algunas impresionantes, hermano. Me recuerdo todavía un día que no había gasolina. Se recuerda que hubo épocas aquí que la gasolina... Y yo trabajaba en lo secular con eso, ¿ah? Mi machete era mi carro, por decirlo así, ¿ah? Tenía que tener mi carro lleno. Entonces, mientras andaba yo en la calle y todo y miraba donde menos cola había, ahí me ponía para echar y no nos daban que llenáramos el tanque, nos vendían cierta cantidad y después a ir a buscar otra gasolina. Bueno, y en una de esas estaba yo y el Espíritu Santo me empezó a hablar en la fila, en la cola, y me empezó a decir que yo tenía que ser liberado. Y me empezó a decir de qué. Yo decía, Señor, pero Padre Santo, wow, Señor, pero ¿por qué, Señor? Me recuerdo que todavía cuando Él me habló, fue tan impresionante para mí, que me habló por un pasaje de Job, en donde decía, tú fortalecías las rodillas de los debilitados y levantabas las manos de los que no podían. Y ahora que la prueba viene a ti, ¿dónde está tu entereza? Y entonces, Señor, pero ¿yo qué voy a hacer, Señor? Mira, hermano, y entonces el Señor me empezó a hablar y me dijo, una de las cosas que tienes que ser ministrado es de tu nombre, me dijo. ¿Por qué, Señor? Tienes que averiguar por qué te pusieron tu nombre. Averiguar, hermano, ¿verdad? Con mi madre, ¿va? ¿Por qué me pusieron Flavio? Pero ella no sabía por qué me habían puesto el primer nombre. Entonces el Señor me tuvo que decir. Y cuando me lo dijo, fui a averiguar quién era Sergio. Y eran de los papas más corruptos, una dinastía de papas de los más corruptos. Sergio I, Sergio II, Sergio III. Terribles los desventurados. Entonces... Yo fui a investigar, hermano, y dije, pero, y entonces esto es lo que me está afectando. Mire, hermano, es bien grueso. Hay cosas que no le puedo contar, pero que el Señor me liberó. Pero no me había llamado ya a un ministerio. Pero yo ya estaba predicando. O sea que no lo hice como Jesús. Por eso le digo, tal vez no empezamos, exactamente como Él, pero gracias a Dios que me liberó. Después me habló de Guillermo. La gran, dije yo, ¿qué hora es? Y después me habló de Enríquez. Y después de Oliva. Chica, entonces, ¿con qué razón fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres? Pero lo que yo le estoy tratando de decir es, tuve que ser liberado. Yo te pregunto, hermano, ¿has sido liberado? ¿De veras has sido liberado? Mira, es que esto es algo real, hombre. No, hermano, mire, yo no estoy hablando tonterías, esto yo lo he visto, hermano. Espíritus inmundos manifestársele a gente hablando con una voz distinta. Y la gente que cree que eso es una cuestión de película de terror, de Viernes 13 o no sé qué cosa más, hombre. Pero si usted tiene
obsesiones. Y hermano, usted en el ministerio, perdóneme, pero usted tiene que poner las barbas en remojo y ser liberado, hermano. Si no, vamos a seguir perdiendo pastores, hermano. Sí, si no, vamos a seguir perdiendo pastores porque no han sido liberados. Y hermano, a la hora de enfrentarnos en una batalla, porque nos toca liberar gente, y si tenemos un ganchito, una clavija, un receptor, una pista de aterrizaje oculta ahí, entonces, hermano, yo lo he visto, hermano, yo lo he visto, aunque usted no lo crea. Mire, cuando yo empecé el ministerio en esta iglesia, el apóstol Ríos me dijo: vas a estar viajando mucho conmigo, así que tenés que levantar 2 pastores adjuntos, mijo. Yo le dije: hermano, yo acabo de llegar a la iglesia, yo no tengo nadie, no, que ningún discípulo. ¿Tenés algún amigo en la iglesia que yo pastoreo? Sí, tengo varios. Del discipulado tengo varios que podrían funcionar como pastores a tiempo completo, mijo. Sí. Pedímelos y te los doy, mijo. Le pedí 2. Y se vinieron y estuvieron aquí conmigo. Uno de ellos tenía unos lances proféticos, hermano. Los 2, pero uno más. Y era grosero, hermano. Yo lo miraba y me quedaba asombrado. Me recuerdo que un día estábamos ministrando a un papá y a un hijo allá en la 28 calle, allá atrás del Pueblo Campero, donde empezó el colegio. Por cierto, hermano, el colegio cumple 20 años, hermano. A la gran, digo yo, me hace hablar en hebreo. 20 años, hermano. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo, pero déjeme contarle. Y yo estaba viéndolo, y entonces él me dijo: fíjate que el Señor me dijo que como vos sos la autoridad, entonces tenés que venir a desatar eso y yo voy a hacer el resto. Me dijo: está bueno, le dije yo, y llegué. ¿Quiénes son? Bueno, entonces empecé a orar, y entonces él los puso así de frente, mire, hermano, con los ojos cerrados. Entonces, con los ojos cerrados a una distancia como de la bocina para acá. Y entonces él hace esto: en el nombre de Jesús yo corto el cordón que les une, y le hace así. Y cuando les hace así, como que si hubieran estado amarrados, y se van de boca hasta que se rompió. Pero estaban con sus ojos cerrados, los 2 al mismo tiempo. Y yo: alá, este cuate sí mira, decía él. Entonces un día estábamos nosotros en la central y alguien me llamó: hermano, venga, el hermano fulano cayó endemoniado. El que miraba. Y bajé yo, y él se me quedaba viendo, y solo me decía. Solo eso me podía hacer, no podía hablar ni nada. Y yo le llamaba: ay, el más de fulano de tal, vuelve, y de respeto, y nada, hermano. Mire, hermano, aunque usted no lo crea. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que él había visto él le habían llevado una hermanita para que ministrara, que la estaba persiguiendo un espíritu inmundo, que ella lo miraba. Ella miraba el espíritu inmundo, era un monstruo pequeño, así como el Yoda de la Guerra de las Galaxias. Ella lo miraba, y entonces lo miró en la parada de bus, y ella salió corriendo y se regresó a su casa, y cuando estaba guardando su suéter en el closet estaba el muñeco ese. Y entonces ella salió corriendo y se encontró con él, y entonces cuando él estaba oyéndola, recibe y dice: ah, es una brujería que le hizo fulano de tal. Entonces dice lo siguiente él: muy bien, yo me pongo en la brecha entre ese brujo y esta hermana. Y cuando termina de decir eso, cae endemoniado. ¿Y qué era lo que había pasado? Su papá había sido brujo de él, pero era un ministro, pero no había sido liberado. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Que la mayoría de la gente ha tomado
el trabajo de ser pastor como algo demasiado humano. Y ese no es un trabajo, este es un ministerio, este es un privilegio y es un llamado de parte de Dios. Y nosotros, hermano, nos paramos en lugares muy peligrosos. Muy peligrosos. No se trata de solamente, aquí vengo, póngame a predicar, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Jesús empezó a predicar en el 4:17. Pero antes pasó el 3:13, el 3:14, el 3:15, se humilló, se bautizó y nos estaba dando una lección. Señores, ministrense. Eso es lo que nos estaba diciendo. Ministrense. Pero ¿con quién, hermano? ¿Con quién me ministro, hermano? Porque, mire, si le cuento a usted las pensamientos, usted me va a quitar la iglesia y va a mandar a otro. Santo Dios. Si se lo digo a un hermano, ese hermano me va a quitar ovejas. Qué terrible, hermano. Pues pídale a Dios. Pídale a Dios que Él le ponga a usted la ciudad de refugio a la que usted le puede ir a decir sus cosas, porque no se puede ir a meter con cualquiera tampoco, sobre todo si es pastor. ¿Cuánto problema pueden estar habiendo dentro de nuestras casas, hermano? Nuestras pobres mujeres que no pueden ir a contar a ninguno todas las cosas buenas, malas o regulares que hacemos, porque nos ponen la cara en la plaza y aguantándose como una olla de presión, solo silban. Y claro que mientras sigue ahí, pues la carne va a estar bien suavecita, va a ver. Aleluya. Señor hizo 3 cosas en 3, 13, 14 y 15. 3 cosas. Cumplió la justicia. Has amado la justicia. Has aborrecido la iniquidad y por lo tanto te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que el de tus compañeros. Amó la justicia, cumplió la justicia. 2, se bautizó en agua. Empezó el proceso para enseñarnos a nosotros a empezar un proceso de ministración, liberación. Y la otra cosa tan importante, se humilló. Se humilló hasta lo sumo, hermano. Bueno, ya ahí ya venía él, porque él, siendo Dios, no tuvo como cosa que aferrarse, ser igual a Dios, sino que descendió. Pero descendió. ¿Será que podemos descender un cachito? Bueno, y ahí todavía no está predicando. Él empieza a predicar en el 4:17. Y después de predicar sigue otras cosas ministeriales. Es impresionante, hermano, pero el amor de Dios. Otra cosa. No acepto renuncias. Pero, no acepto renuncias, pero lo que sí aceptamos es que hay que componer las cosas, muchachos. Hay que componer lo que esté descompuesto, hay que componerlo. Bueno, sigamos, por favor. Eso se llama entonces humildad, Ya dijimos, humildad. Solo una cosita más de la humildad. Hermano,
qué monstruo con el que tenemos que luchar todos los días. Yo cada día que me levanto aparece ahí el Guillermo, hermano. El orgullo. Ahí está. Queriendo devorarme. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que a veces me ganan las batallas. Y me siento mal. A veces se las gano yo. Y entonces mi mayor orgullo es ser humilde. Pero la Biblia dice que debe haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? En nosotros. Una cosita más. Si no nos humillamos a tiempo, nos van a humillar. Amén. A su tiempo. Amén. Pero no porque él sea malo, sino que es que se tiene que cumplir el propósito. Es decir, si un aguacate no madura y lo cortan, pues en una caja envuelto en periódico lo ponen en un lugar X y ahí lo maduran. ¿Verdad? En microondas. ¿Lo maduran en microondas? Se madura. Bueno, sabía eso, ya viste pues. Entonces usted decide cómo quiere madurar. ¿Colgado en el árbol o en microondas? O en una caja. Ya para amenazas está. Dios santo, que nos ayude el Padre, ¿verdad? Es lo que hemos platicado. Vamos a ver cuándo lo estaba platicando. Sí, cuando el Señor les está diciendo a los discípulos que ya se va. Hermano, qué bárbaro, ¿verdad? Miren, ya me voy, yo voy a morir. ¿Y quién se va a quedar a cargo? Esa es su discusión, hermano. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Hubo un gran altercado entre ellos para saber quién era el mayor. Bien humildes. Y son los apóstoles del Cordero, cuyos nombres van a estar en las entradas de la santa ciudad, o ya están. Entonces, ¿dónde estaremos? ¿Dónde andaremos nosotros, hermano? Hermano, no. Yo creo que Dios quiere algo con nosotros, hermano. Bueno, sigamos. Ok. Siguiente versículo. Dios mío, me tardé 50 minutos en decirle esto, hermano. Es la pelota de fútbol ovalada, ¿ok? Miremos este otro verso. Y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Wow. Aquí hay otras cosas. Número 1, la señal de haber agradado a Dios. Jesús empezó a predicar, pero ¿y no ahí? Ahí no empezó a predicar. Nosotros, hermano, mire, hermano, perdóneme, yo no es que yo sea un incrédulo, lo único, no es que yo esté chapado a la antigua, ni que sea un tiranosaurio rex, espiritualmente hablando, pero a mí me da tristeza cuando veo, por ejemplo, los famosos niños predicadores. ¿Usted ha visto los niños predicadores en YouTube? Hay como 2, 3. Los han entrevistado incluso en canales
como Univisión, en canales así, no cualquier canal. Hermano, los anuncian que van a llegar a una iglesia y la iglesia se atiborra de gente para ir a oír al niño que predica. Y digo yo, me pregunto yo, pues, en tan corto periodo de tiempo, le pasó todo esto, lo que no le pasó a Jesús, porque Jesús tuvo que esperar 30 años, hermano. La gente de Salaraca, aquí me vinieron a poner unos anuncios en los postes hace muchos años, hermano, de una campaña que venía haciendo el hombre que habla sin lengua. Y la foto así con la boca abierta y sin lengua. Ese era su anuncio, para que toda la gente fuera a ver cómo hablaba sin lengua. Y la gente se va en pos de esas cosas. Jesús empezó a predicar después de cumplir ciertos requisitos. Me pregunta la gente a veces, hermanos, y no sé si a ustedes les preguntan en sus congregaciones, hermano, ¿será que me puedo meter en un seminario, la universidad teológica, hermano, para que yo pueda, homilética, hermenéutica, hermano, todo lo que sea para tu acervo cultural, enhorabuena, bienvenido, adelante, no te preocupes, pero yo de una vez te digo, eso no te habilita para el ministerio, no te habilita. Por eso incluso en las actividades que nosotros tenemos aquí para poner al día a la gente, que módulos de doctrina y todo, le estaba diciendo a mi gente ya últimamente que ni siquiera diplomas quiero que den. La gente agarra su diploma, bueno, ya. Hay universidades, hermano, que regalan el título de doctor, bueno, no lo regalan porque lo venden como en $1,500. El título de doctor. ¿A cuántos años tenés de ser pastor? Tanto. No, ya te tenemos que reconocer. Traenos 80 de los tuyos y a todos los vamos a poner de licenciados, bachilleres en teología, no sé cuánto, y por aquí. Y vos, doctor en divinidad. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que se han dividido iglesias porque los hermanitos que eran fieles y que el pastor los llamó, vení, vas a estudiar vos, y terminan de licenciados en teología. Ni modo, si ya estudiaron para licenciados en teología, ¿de qué van a querer trabajar? A ver, si usted se gradúa de abogado y notario, ¿de qué va a querer trabajar? ¿De vendedor? De abogado y notario. Si usted se gradúa de licenciado en teología, pero es una oveja que está sentada, ¿de qué va a querer trabajar? Y cuando no le den un tirito en la iglesia, porque el pastor siempre está ahí predicando, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar un grupo, qué bueno que solo se fuera, va a agarrar un grupo de gente y se va a ir, y como nombraron 5 de esos, entonces se va a hacer los 5 ministerios, ¿qué lo hace el apóstol, el otro profeta? ¿No es así? Es aquí, es en la iglesia, es en la vida, es en la enseñanza. Ahora con todos esos líos legales de que si inscriben a no sé quién o no lo inscriben, puchica, nos quieren tasar a nosotros como cualquier profesión. No, discúlpeme, si a mí el Señor me llamó. A mí el Señor me llamó, el único que puede decir si sí o no es Él. Claro, hay un colegio de abogados, un colegio de ingenieros, un colegio que esos tienen reportados allá todos los socios activos y los que van pagando su membresía. Nosotros no tenemos un colegio de pastores. Hay uno en el cielo. No, por eso ustedes deberían tener derecho canónico. Ya sos papa. Pero ¿y no está diciendo que hay que ser humilde? Sí, pero eso es una legislación humana.
Bueno, pero volvamos al punto. Tienes que tener testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Pero esto también nos habla de bautismo con el Espíritu Santo. Hermano amado, hermano pastor, si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, si tú no hablas en lengua, estás en un serio problema. Deberías de estar a marchas forzadas buscando ese bautismo. A marchas forzadas. Pero así, orando, adorando al Señor, dame el bautismo, dame la llenura, Señor, buscando, buscando y buscando. Y cuando eso se dé, vas a ver cómo cambia todo. La llenura del Espíritu Santo. Un par de palabritas vas a decir. Y el Espíritu es el que va a hacer todo el trabajo, hermano. Sí, sí, hermano. Sí. Cambia uno no lleno del Espíritu Santo, hasta maltrata a los hermanos. ¡No hacen caso! ¡Hijos del diablo! Y los hermanos todavía le dicen amén. Están muertos, es un cementerio. Ni modo. Si nosotros queremos, hermano, mire, si nosotros queremos que las bancas ardan, tiene que arder el púlpito. Pero no estoy hablando de emotividad, estoy hablando de la unción del Espíritu Santo. Unción del Espíritu Santo. Es básica, básica. Mire, el Señor fue muy claro. El Señor cuando se fue, ese es otro tema, hermano, cómo se fue, cuándo se fue, que tenemos que desarrollarlo. El Señor cuando se fue, dijo claramente, nos toca a vosotros, le dijo a aquellos discípulos, conocer los kairos y los cronos que el Padre puso en su sola voluntad. Mas vosotros recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y los mandó para que fueran a Jerusalén a esperar el tiempo que fuera necesario. Es decir, el mensaje era urgente, porque se estaban perdiendo muchas almas. Era urgente, pero no tan urgente como para ir sin la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hay mucha gente que está yendo sin la llenura. Y lo que están haciendo, hermano, le han hecho un daño al Evangelio. Jala. Bueno, me faltan en este 1 minuto y en aquel 2. Eso es llenura del Espíritu Santo. Ahora, mire pues, ahora, esta es otra cosa hermano, que le voy a mencionar ahorita, la pelota de fútbol. Ovalada. He aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Bueno, esto es lo que le sucedió a Pablo, esto es una cuestión esto es algo muy personal. Hermano, tenemos que tener algo muy personal. Mire, siervo y sierva, nosotros tenemos que tener una experiencia muy personal, porque este trabajo, o este privilegio, o este ministerio, nos encontramos con cosas que de veras a veces debilitan, hermano. Que a veces uno dice, ¿será que no me llamé yo mismo? ¿No será que yo debería estar sembrando papa en algún lugar? ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué no crece? Entonces, cuando tú te recuerdas de la voz
Yo he oído esa voz. A mí nadie me saca de eso. Yo oí la voz. Cuando me quisieron convencer a mí, no, vos no sos apóstol. Pues si yo oí la voz. Vos no oíste la voz, pero yo sí oí la voz. Entonces yo lo sé con todo mi corazón. Y claro, esto es muy subjetivo, hermano. Porque es muy personal, pero también tenemos que ver lo siguiente. Se tienen que ver los frutos. Bueno, pero voy a seguir, porque el tiempo, hermano, es impresionante. Esta es la complacencia del Padre, ¿ah? Este es lo grosero, hermano. Entonces Jesús empezó a predicar. ¿Todavía no usted? Pero si ya tengo tanto tiempo de estar aquí y no me dan ni un tirito. Mire, bueno, lo vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Paremos acá. Le conté yo, mi hermano, yo cuento las cosas, hombre, a veces tengo ese defecto. No, pero no cuento lo que no tengo que contar. Pero en el retiro, no este que pasó, sino que en el anterior, uno de vosotros me mandó un correo regañándome que por qué no lo ponía a predicar. Pero él no me dijo por qué no me ponía a predicar a mí, sino que él me ponía, ¿por qué no pone a predicar a los hermanos de aquí? Que no somos dignos ni buenos. Pues tal vez sí son buenísimos para echarse un gran speech, pero no es eso lo que andamos buscando. ¿Y qué es lo que él andaba buscando entonces? Proyección personal. Por si estás aquí, te está hablando el Señor. Pues sí. Perdón, mi propósito no es molestar a nadie, muchacha. Perdón, hermanos. Ya les dije que muchacha es una palabra hebrea, pero mi propósito no es molestar a nadie. Miren, hermanos, no se trata de poner una tienda con un nylon, una mesita de pino que venden ahí en no sé dónde, ¿verdad? En el mercado, y con un megáfono. Aquí no se trata de subirse a una camioneta a predicar y después pedir la ofrenda ahí, hermano. Claro. No se trata de eso, se trata de tener un llamamiento genuino, amparado, requisitos, que con credenciales divinas. Amén. Sí, hermano, denle un aplauso al Rey bendito. Yo ya sé lo que muchos están pensando con este versículo. De plano que yo sí, eso ya lo pasé, hermano. Sí, por las tentaciones, ¿verdad? Pero el punto es que acá todavía tenemos que leer otro versículo. Pero después de haber sido liberado, el ministro, después de haber sido liberado el ministro, le van a poner su test. Vamos a ver cómo está funcionando. Y entonces va a llegar el enemigo con todas sus herramientas para tentar. Le va a poner el amperaje y toda la cosa. Sí, está bien. Y el otro. Hermano, y las tentaciones bien groseras. Porque si usted se recuerda, claro, el Señor lo derrotó con el escrito está, pero las tentaciones fueron convertir las piedras en pan. En otras palabras, convertir el evangelio en una actividad social de la Madre Teresa. Y yo no digo que nosotros nos olvidemos de los pobres.
Porque el apóstol Pablo le dijeron claramente que no se olvidara de los pobres. Y él dijo, cosa que he procurado no hacer, no olvidarme. Y da instrucciones de cómo se debe de ayudar a alguien. Dice, si alguna viuda es en verdad viuda y no tiene hijos ni nada, entonces que la iglesia le ayude. Pero si esa viuda tiene hijos, que esos aprendan primero con su propia familia, para no cargar a la iglesia. Y eso es lo que hace el diablo para tentarnos, incluso en este tiempo. ¿Y ustedes qué hacen? Vamos a ver, ¿qué labor hacen ustedes? ¿Quiere que le diga qué labor? Me recuerdo cuando uno de mis jefes, hermano, quería echarme a perder mi relación de dar en la iglesia. Porque yo diezmaba y él me preguntó, estábamos en una discusión un día, inicio de ciclo, y agarraron por ahí, va. Y me preguntaron, ¿y vos diezmas? Sí, les dije yo. ¿Qué les importaba? Pues dije, sí, diezmo. Que no sé qué, y empezaron más cuidando mi dinero. El diablo queriendo cuidar mi dinero. Y entonces, pero mira, me dijo al final de cuentas el jefe, ¿qué? Y entonces el pastor anda en un carro ahí que entre todos ustedes pagan. Te le dije, mira, hermano, así le decía, hermano. Y le decía su nombre también. Bueno, mira, le digo, te voy a decir una cosa. Vos sos gerente de esta compañía y andás en un Mercedes-Benz, tal y tal y tal. Yo te voy a decir cómo fue mi vida. Yo era alcohólico y nadie me podía ayudar. Y Dios me ayudó a través de un hombre que es mi pastor. Dios lo usó. Yo estoy agradecido con Dios y estoy agradecido con ese hombre. Si algún día alguien dice, mucha, le vamos a regalar un Mercedes a ese pastor, yo soy el primero que pongo los primeros 1,000 pesos si los tengo, le digo. Porque nadie me ayudó, ni vos, le dije. Vos ni me conocías. Ni estaría yo trabajando acá si no me hubiera salvado Dios. Entonces, la obra social, dejemos lo espiritual, la obra social que verdaderamente hace un ministerio llamado por el Señor, va mucho más allá de lo que la gente mira, porque rescata gente que estaban cautivos de vicios extraordinarios, hermano. Los rescata, ya no son bolos, ya no le pegan a la mujer, ya no son marihuanos, ya no son ese tipo de gente, los cambiaron, gente indómita, hermano, criminales, algunos, no le estoy diciendo a ustedes, desde luego, no estoy pasando lista, ¿va? Porque ya no le pegan a su mujer, presente, ya no le da presente. Entonces, imagínese usted cada vez que ustedes están predicando en la iglesia que el Señor los tiene y hacen el llamado para que acepten a Cristo y pasa de repente una persona y mira usted que la señora se para a llorar de casi incredulidad y el tipo y llorando también y se levanta cambiando. Me diga que esa no es una obra extraordinaria que Dios hizo, hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, le dijo, escrito está. Escrito está, dijo el diablo, sacó también su Biblia, ¿no? Con 72 libros. Lánzate porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece con piedra. Se le va al pináculo del templo y usted sabe que esa era una tentación. Esa era una tentación que le estaba poniendo el diablo para que el Señor tentara a Dios, haciendo cosas sobrenaturales. Me voy a lanzar. Showtime. No, hermano, eso que lo haga Kung Fu Panda, que lo haga Thor, que lo haga Spider-Man, que lo hagan todos esos cuates, pero
pero no nos llamó el Señor a eso. Cuando el Señor quiere sanar a alguien, lo sana. Y cuando no lo quiere sanar, lo deja para otro periodo. O para que lo haga la medicina o para que se muera. Lo dice la Biblia, y Eliseo se murió de la enfermedad que tenía que morir. Entonces, la última de esta secuencia de las tentaciones fue el diablo. Bueno, perdón. No la puse ahí. La última fue que le ofreció la gloria, las riquezas y los reinos. ¿Qué tentación va usted? ¿Qué tentación? Querer arreglar las cosas sin arreglar adentro el corazón. Si eso no nos mandaron a nosotros, mandaron a otros. Bueno, y ahí no empezó a predicar todavía. ¡Qué bárbaro! Y entonces después de eso, dice, entonces el diablo le dejó y venían ángeles y le servían. Y no había empezado a predicar. Cuando ya cumplió todos esos requisitos, verso 17, después de la victoria, entonces Jesús comenzó a predicar. No, hermano, serio, pero así está muy difícil. Usted sin nada no la puso. No, pero como usted ya empezó a predicar, entonces lo que hay que hacer es lo otro. Pues sí. Yo le conté que en ese tiempo yo predicaba, y cuando el Señor me habló acerca de mis nombres, a mi esposa la usó el Señor para liberarme ese día. Porque yo llegué impresionable, le dije, vení, vas a echar fuera demonios y toda la cosa, vas a orar de esto. Teníamos un cuartito que según yo, en esa casa me iba a hacer un sauna ahí, y después dije el cuarto de oración, pero era muy feo para orar, para guardar libros lo dejé ahí, y entonces le dije, aquí, ahí, fuera. Después me vengué porque a la noche siguiente a ella le pasó otra cosa y entonces yo la tuve que liberar, pero ya estábamos a mano, ¿no? Después, el Señor me liberó a través de ella. ¿Te acordás, China? Dice. Es decir, que ella se fue a ministrar. Y cuando empezó, las cosas que tenía eran mías. Y como somos una sola carne, saliendo todo, y yo seguía trabajando, ni sabía hasta en la tarde que llegué, digo, me estaba recibiendo. ¿Y yo qué hice? Le dije yo. Así que mande a su mujer a ministrarse, tal vez lo libere. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Por eso es que te ha pasado lo que te ha pasado. Por eso es que el Señor te ha trabajado, te ha metido, hermano, en la molienda de una vez, ¿verdad? Y te ha pasado en el molino y te saca y te vuelve a meter. Porque Él quiere que tengas un seguro de vida. Porque generalmente no lo hacemos en el orden. Te recapacitemos, hermano. Vamos a ver, yo me pasé ya 15 minutos y ya me está dando hambre. Entonces,
yo sí me pongo hostil cuando me da hambre. Nah, no es cierto. Hasta entonces empezó a predicar. Y después de eso, Jesús iba por toda Galilea enseñando. Es decir, que primero empezó a predicar y después empezó a enseñar. ¡Alá, qué bárbaro el Señor! Y después sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¡Qué ministerio, hermano! ¡Qué ministerio más hermoso! Que Él me ayude para poderle agradar y hacer la obra como Él quiere. Del 4:18 al 22, llamó discípulos, empezó a enseñar, a hacer milagros de sanidades. Bueno, y aquí lo empezaron a seguir las grandes multitudes. ¿Quieres mega iglesia? Hasta en el capítulo 5. Bueno, desde el 4:25, y siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, los discípulos se acercaron a él. Dejémoslo hasta acá. Hagamos una oración. ¿Le gustaría a usted, si el Señor le habló en algo específico, decirle: Señor, perdóname, yo necesito hacer una reingeniería? Como dice ese himno, ¿verdad? Quiero volver a empezar. Permíteme que lo pueda hacer. ¿Por qué no los hermanos de teclado, si están, y los de alabanza, me ayudan? Vamos a hacer una breve ministración. ¿No están los hermanos? ¿O sí? ¿Sí están? No, si no están, no, porque no está en el mismo espíritu, ¿eh? Sí, entonces, ¿para qué lo vas a llamar? ¿Para amenizar? No, ¿verdad? Pero si hay alguien que toca teclado y que está aquí con nosotros, entonces sí que suba, por favor. ¿Hay algún hermano que toca teclado? ¿Sí? Subí entonces ahí, mira. Y vamos a ministrar. Subí, hermano. Sí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor. Es tan importante para nosotros este momento, Señor, para reiniciar, para volver a empezar, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, porque muchas de las cosas que hemos hecho, las hemos hecho quizá en ignorancia, pero tú sabes que con el anhelo profundo en nuestro corazón de ir en pos de ti y de servirte, Señor. Aquellas cosas que no las hicimos en el orden cronológico adecuado, Señor, te rogamos que tú nos ayudes. Ponemos nuestros caminos delante de ti para que tú, Señor bendito, endereces nuestras veredas, Señor. Ayúdanos para que existan estos elementos de liberación, de humildad, de amar la justicia, Señor, de pelear en contra de la tentación, de ser liberados verdaderamente. Ayúdanos para que nuestros pensamientos, Señor, sean tus pensamientos, y que toda planta que no plantó el Padre, Señor, sea desarraigada en el nombre de Jesús, Padre. Haz tú la obra, haz un reinicio en nosotros, Señor, para que todo vuelva a funcionar, papito lindo. Te lo ruego con todas las fuerzas de nuestro corazón. Estamos rogándote que tengas misericordia para que los ministerios, Señor, aquí representados, se puedan levantar verdaderamente como una llama que no se apaga, como esa zarza, Señor, que no se apagó, que se le presentó a tu siervo Moisés en el desierto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Déjeme decirle esto. Tome su lugar un momento, por favor. Mire, hermano,
Ahorita que estábamos orando, ¿sabe cómo se me viene así a la mente esto? Más o menos le voy a decir cómo lo veo. A veces hay un aparatito que no está funcionando y nosotros no sabemos mucho de él. Que mucho, nada. Pero nos animamos y lo empezamos a desarmar. Medio lo desarmamos y hasta apuntamos en dónde están las piezas y lo limpiamos y lo volvemos a armar. Y, oh, milagro, empieza a funcionar. O cuando tu computadora está fallando, o cuando tu teléfono, hermano, que están fallando, dice, fíjese que se descompuso, apáguelo y lo vuelve a encender. No es necesidad que lo mande a no sé dónde, apáguelo y lo vuelve a encender. Yo creo que así es como Dios quiere que también en algún momento de nuestra vida, en nuestro ministerio, apaguémoslo y volvamos a encender y empecemos de nuevo. Es el reinicio de nuestra vida. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Las hermanas se preparan, por favor. No sé si hay anuncios, hermanos amados, que me los traigan, por favor. Y le ruego sus oraciones. Mire, déjenme contar. Bueno, vamos a orar y le voy a contar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por las ofrendas y los diezmos que tus siervos constantemente traen al alfolí apostólico, Señor. Yo te ruego, Padre, que de acuerdo a tu misericordia sean cumplidas las consecuencias del principio que tú nos enseñas sobre las vidas de aquellos que los están cumpliendo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Pueden pasarlas, hermanas. Déjenme contarle, hermano, yo necesito sus oraciones, porque como ustedes saben, nos quitaron el gimnasio y el Señor nos abrió las puertas en Mundo E, ¿verdad? Y la Santa Cena pasada fue algo glorioso, hermano. Yo estaba feliz porque estaba más amplio, los pasillos más amplios también, los hermanos estaban todos apretujados y estaba lleno el primer, bueno, llegaron un montón de gente, como 1,500 personas más de lo que cabían allá. Y yo estaba muy contento, pero tuvimos un clavo. El tránsito. Hermano, nos juntamos con los hermanitos de Casa de Dios, ahí se nos hizo un merengue, una merienda, hermano, así fue terrible. No se podía salir ni entrar, fue tremendo, ¿ah? Y entonces estamos pidiéndole sabiduría a Dios, ya nos comunicamos con ellos para ver cómo. Yo creo que nosotros vamos a tener que mover por lo menos una media hora antes nuestro servicio para no coincidir con los servicios que ellos ya tienen establecidos desde hace mucho tiempo, ¿ah? Pero les ruego sus oraciones porque estamos empezando. Algunos hermanitos sí se nos enojaron, uno que otro, ¿ah? Son los que no habían tomado Santa Cena. Pero pues que nos ayude ahí en sus oraciones, hermano, y si tiene algunas sugerencias, envíenoslas a los hermanos que nos están ayudando, que son los pastores, ¿verdad? Y ellos le van a decir, sí, hermano, ibas a decir algo, una sugerencia, sí. Vaya, está bien, vaya. Bueno, el próximo estudio pastores es aquí, en la iglesia Ebenezer de la zona 5. Quiero recordarle que en algunas oportunidades nosotros vamos a otras iglesias de las nuestras, pues ya no lo hacemos acá, esta actividad, pero que en el invierno se nos hace un poco cuesta arriba. No sé si de los lugares donde ustedes vienen hay derrumbes o han estado habiendo cierta problemática. Sí hay, allá en Cobán han habido. Y camino allá a tu tierra también. Bueno, no es tu tierra, ¿ah? Bueno, ya es porque el Señor te puso ahí. Entonces, prepárese para cuando ya el invierno vaya bajando un poco. Otra cosa, hermano, le ruego en el nombre del Señor Jesucristo que nos abstengamos de
opiniones políticas desde el púlpito. Está muy cardíaco todo, mejor bájele, ¿verdad? No, nos puso el Señor a predicar su palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ir ayudando, nos va a ir bendiciendo, y si lo están invitando a que participe en alguna actividad política, no lo haga, no lo haga. No lo haga, hermano, eso es parte de la tentación del diablo. Todo esto te daré si postrado me dará. Él le mostró los reinos del mundo. Entonces hay mucha gente que dice, mire, usted aquí va a tener influencia aquí con el alcalde de este lugar, véngase, porque no, aunque quedara el alcalde, hermano, la influencia de nosotros debe ser a nivel celestial, y él nos va a abrir las puertas para que hallemos gracia con los gobernantes, y vamos a orar por los gobernantes, por el que quede, hermano. Aunque le caiga mal a usted el que quede, espero que no le caiga mal la persona que va a quedar, saber quién va a quedar, porque la cosa está cardíaca. Yo no muchito le creo a las encuestas, ¿verdad? Pero dicen que son buenas, ¿verdad? Pero en el tiempo Serrano no, él está en el último lugar, ni aparecía en las encuestas, y cuando sentimos estaba de presidente, hermano. Cardíaco, ¿ah? Entonces, tratemos por todos los medios de ser muy moderados, bajo perfil, y no se baje de la cruz cuando lo quieran insultar. Como hay varios hermanos en la contienda política, sí, que son unos aquí, que son unos allá. Usted, hombre, te bendecimos en el nombre de Jesús. No seas así, hombre. Tranquilo, no se meta a pelear, por favor. Y si sabe de algún hermanito que ya sucumbió ante la tentación de las mieles del poder, y desde los nuestros, llámelo amorosamente, ¿verdad? Y dígale si no le puede conseguir un hueso. Y dígale si no, y dígale si no, que no está bien, que no es correcto, ¿verdad? Amén. Hermano Sergio. Hermana madre. Hermano Sergio. Buenas tardes. ¿Nos permites que oremos por ti? Porque mañana es el día de tu cumpleaños. Aleluya. Sí, hermana, claro que sí. Quiero contarle, gracias mamita, sí, acepto a Cristo. Quiero contarles que mientras se acerca mi esposa, que ya como cuando va pasando el tiempo uno se pone un poco, no sé cómo, empecé a hacer una especie de colección de fotos, de eventos muy significativos de mi vida. Bueno, llevo 4 fotos, Una cuando estoy así, bebito, hermano. Si se la enseño, yo sé que usted diría, ¡ay, qué lindo! Después otra cuando estoy graduando, a los, 18, 19, 20 años, no sé. Y otra con mi apóstol. Y bueno, y otra que la tuve que recortar. Pero mire, es una bendición. Yo le doy gracias a Dios por mi vida, y gracias ahorita me arrodillo y ya me callo, pero yo quiero decirle a usted que yo he vivido pocos años, dijo Jacob, tenía 120 él. Así dijo él, cuando le hablaba a Faraón, le dijo, mis años han sido pocos, 120 han sido los años de tus siervos, han sido pocos y malos, le dice, hermano. Pero mire, sinceramente estoy bien agradecido, hermano. Oh, hermano, me ha ido tan bonito que yo le decía al Señor, hoy en la mañana decía, Señor, si me tocara ya entregar cuentas e irme hoy o mañana, o sea, como uno nunca sabe, entonces, Señor, me iría bien contento, porque me has enseñado tantas, pero tantas cosas, y me has dejado, me has bendecido demasiado.
Y estoy muy agradecido con el Señor, ¿verdad? Porque he visto su misericordia en la tierra de los vivientes. Y dentro de la misericordia estás tú, madre y también hija mía. Y están ustedes, hermanos y hermanas. Son parte de la bendición por la que yo le doy gracias a Dios. Créanme, me siento realizado, agradecido con Dios, ¿verdad? Así que amén. Antes de que me ponga aquí medio dramático, me arrodillo y claro, yo quiero que oren por mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor, por el ministro que tú has puesto, Señor, en este lugar para que nos pastoree, Padre. Gracias por su vida, Señor. Gracias por un año más de vida que tú le permites cumplir el día de mañana, Padre. Gracias porque cuando permitiste que naciera, un propósito tenía, que viniera a este mundo, Señor. Que condujera a mucha gente, Señor, a tus pies, Padre. Gracias, Señor, porque las experiencias malas que pasó antes de conocerte son como pasas agrias, Padre. Y ahora Él disfruta, Señor, de pasas frescas, de manzanas frescas, cada día, experiencias nuevas, Señor. Te damos gracias con todo este pueblo de ministros, Padre. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que cada día tú le des fuerzas, le des vigor, Señor, le des amor, sabiduría, para guiar a este pueblo, a este ministerio que tú has puesto bajo sus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé, Padre, que toda honra y toda gloria te la debemos a ti, Señor, y Él con corazón humilde y sencillo, Señor, tira a tus pies cualquier corona que el hombre le quiera poner a Él, Señor, porque tuya es la gloria. Gracias, papito lindo, por su vida, Señor. Gracias, Padre, porque lo has hecho un esposo, Señor, un esposo amoroso, un esposo que cuida, Señor, que protege, que vela, Señor. Un pastor que cuida al rebaño que tú le has puesto, Señor, a pastorear. Un hombre, Padre Santo, que yo puedo decir, Padre, perdóname, que puedo decir que es conforme a tu corazón, Señor, y que día a día tú lo llevarás más a la perfección, Señor, hasta que el día sea completo en su luz, Señor. Gracias, Padre, lo bendecimos y te damos gracias por su vida, Padre. Amén y amén. Aleluya. Parece que tenemos un pastelito ahí, ¿verdad? Pero si se vale tocar las mañanitas cristianas, que te bendiga el Señor. Gracias, amita. Que te bendiga el Señor. Gracias, papá. Aleluya. Bendiga al Señor, que te bendiga el Señor. Gracias, hermanos. Igualmente. Bendiga al Señor, que te bendiga al Señor. Ya queremos pastel. Como ustedes saben que yo no lo soplo porque ahí pueden ir un montón de microbios. Ahí después todos comemos mejor así, ¿eh? Así. Muy bien. Si no, toda la saliva acá en el pastel. Qué costumbritas, ¿ah? Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Y no sé, ¿van a repartir el pastel o qué vamos a hacer? ¿No lo comemos o qué? ¿Es que qué? Lo
los que quieran quedarse a almorzar pagando su ticket de almuerzo, está ahí en el anexo todo de lujo, de gala. Un hermano bien lindo nos donó, por ser tu cumpleaños, nos donó mantelería, cristalería. Así que Dios lo bendiga, el hermano Oscar está por acá. Que Dios lo bendiga muchísimo por el detalle tan especial que tuvo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos amados, entonces pasen a la mesa, por favor. Los que puedan y quieran, ¿verdad? Ahí vamos a seguir conversando, creo yo.